Estamos de vuelta en programa de Integración Nacional, todavía acompañado de la gente que les adelanté al principio. Le dijimos que íbamos a estar hablando fundamentalmente en este primer bloque de la nota de tapa que había sacado en página 12 con respecto al conflicto que se está dando con la empresa YPF petrolera en manos de grupos Genasi y Repsol particularmente. Para un poco darles el marco, voy a citar un párrafo que escribe Leiva en su página de internet nosquedamos73.com.ar. Dice: la crisis política en el Medio Oriente y en África del Norte han generado problemas en el área petrolera. En adelante, un barril por encima de los $100, aunque de a ratos baje. Para nosotros, deficitarios energéticamente, no es una buena noticia y tiene que ver con la discusión política local. La marimba preventiva aplicada a Sebastián Esquerazzi seguramente tiene que ver con esto. Más allá de otras extrañas razones que se comentan, Antonio Brufau, CEO de Repsol, debe estar arrepentido de la venta de la que financió la mitad. Le entregó las acciones por garantía de la otra mitad y comprometió la distribución de dividendos para que pueda pagar la deuda. Esquerazzi compró sin plata. ¿Por qué? La respuesta: la eficacia en la gestión de los 3 años. YPF distribuyó ganancias ordinarias ya acumuladas por 18.628 millones de pesos. Negocio en Argentina que es más que todo rentable. Este va a ser, dice Leiva, un conflicto en el marco, como lo dijo al principio, del problema de los recursos naturales a nivel global. Lo había dicho, si no mal recuerdo, Chávez. ¿Usted se acuerda, señor Ladislao, no sé, en la cumbre del ALBA, cuando habla del problema de Irán y el bloqueo que tiene con el petróleo? Dice que es de alguna manera un manotazo de ahogado que da el imperialismo, que da los Estados Unidos puntualmente, para no gastar sus reservas. Lo habíamos dicho también hace un par de semanas que le duraban 14 días, si no mal recuerdo, la reserva que tenía Estados Unidos para subsistir. Fuera de las importaciones, digamos, que tienen, de la actual cantidad de importaciones que le llegan a Estados Unidos de petróleo y en derivados, inclusive las reservas en su territorio son de 14 días, así que imagínense lo importante que es para los Estados Unidos, digamos, complementando lo que usted estaba diciendo, contar con reservas al menor costo posible. En este caso, invadir y extraer petróleo le brinda la posibilidad de extraer petróleo y hacer el negocio de la guerra, que bueno, tienen unos años ya ese negocio para los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, lo advirtió también Chávez en un momento, diciendo ya están por Irán, en cualquier momento vuelven a Venezuela, puesto que sacar el petróleo de Arabia Saudita, que ahora es el bastión petrolero de Estados Unidos, les demora unos 3 meses hacerlo llegar a Estados Unidos, mientras que desde Venezuela apenas unos 3 días. Entonces, de manera que es hasta un negocio geopolítico tener el petróleo de Venezuela. Entonces, en Sudamérica entera es útil replantearse el papel de los recursos naturales, la minería por un lado, que lo vamos a discutir seguramente el día de mañana o pasado, y el petróleo por otro. La presidenta no en vano sale a decir en su último discurso algo sobre esto. Pero repasemos mejor, según un ámbito financiero, cómo fue esta escalada de la tensión entre el gobierno e YPF. Sin ir más lejos, el 16 de enero el ministro De Vido anunció que YPF y las otras 3 refinadoras que operan en el país fueron denunciadas por el gobierno en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante debido a la aplicación de sobreprecios en el combustible para el transporte. El 18 de enero, tras una reunión entre las petroleras y funcionarios de la CNDC, YPF emitió un comunicado rechazando la denuncia del gobierno y afirmando que se atenía a normas vigentes para fijar el precio de gasoil al transporte. Y en el discurso del 25 de enero fue la presidenta la que reivindicó la denuncia y responsabilizó a las petroleras por la baja de la producción que obligó a un fuerte gasto en importación en 2011. El 26 de enero, el Comercio Exterior dictó una medida cautelar que obligaba a bajar los precios del gasoil al transporte, medida que afectaba por sobre todo a YPF. Y el 29 de enero el diario Página 12 indicó que legisladores y miembros del gobierno analizan la reestatización de la petrolera. Finalmente, el 30 de enero, De Vido reiteró, y lo hizo de nuevo el sábado pasado, el sábado que acaba de pasar, ¿no?, que YPF no está realizando inversiones para desarrollar los yacimientos de reservas no convencionales y que los hallazgos valorizan los balances pero no implican un aumento de la producción. Con respecto al penúltimo punto, cuando dice sobre las importaciones, la revista Debate
nos dice un dato que es importante. Dice, la importación de combustible creció un 110% interanual hasta los 9.327 millones de dólares y fue una de las causas de la merma en el superávit comercial. Fue la primera vez en 2 décadas que la Argentina importó más energía de la que exportó. El balance negativo fue de 2.931 millones de dólares. Perdóname, quiero hacer un detalle para que se entienda qué es lo que habíamos comentado en los primeros párrafos de esta cronología de los hechos que hemos estado mencionando nosotros. Si usted recuerda, Viela, habíamos tratado semanas atrás el asunto de los sobreprecios en el combustible, que por lo cual 5 empresas, las más importantes petroleras, las compañías petroleras que están en la Argentina, habían sido denunciadas por la Comisión de Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia, perdón. Y bueno, después vinieron el resto de las denuncias y la respuesta de YPF rechazando la denuncia, pero bueno, es un punto importante para que se entienda desde dónde comienza, digamos, esta escalada de reclamos a las compañías petroleras, particularmente YPF, que es la que concentra el 60% del mercado petrolero en la Argentina. De alguna forma, esta tensión que dio en aumento no ha hecho más que aumentar las dudas de una posible reestatización de la empresa. Sobre esto, el gurú, el vicepresidente, concretamente el ex ministro de Economía, se expresó en una entrevista que hizo con Página 12. Tal vez una de las frases más interesantes dice: el problema no es si YPF es privada o no privada, sino si tiene sentido nacional. Repito, si tiene sentido nacional y su sistema de funcionamiento está pensado en la producción petrolífera con lógica financiera de corto plazo. Que son palabras textuales, digamos, del vicepresidente, llamado Boudou, de carácter nacional, digamos, lo que usted citó y lo que nosotros discutíamos previo al programa, cuando analizábamos todos estos textos que nos hacía llegar la producción. Lo más importante, digamos, que se destaca de esta declaración de Boudou es el tema de carácter nacional. Digamos que la política de YPF particularmente, que es el eje, digamos, de las denuncias por ser la mayor empresa, digamos, su política, como bien destaca Boudou, está orientada a obtener ganancias en el corto plazo. No le importa a YPF si hay un desabastecimiento general en la Argentina de combustibles, no le importa si no se derivan los productos del petróleo acá, digamos, que se genere una etapa industrial en cuanto a la explotación del recurso petróleo, que no dé más trabajo, no deje la renta acá, sino lo que le importa es generarse beneficios. Hacer plata. De alguna forma, también lo había dicho en un canal 7, me parece, cuando dice que YPF ha tenido una política con visión más financiera que productiva. Estas palabras que por ahí en un ex miembro de la UCD, digamos, eran media rara, la palabra producción, el sentido nacional. Sin embargo, las políticas se evalúan en el aquí y ahora y son palabras que nos vienen muy a cuento porque es parte de un vocabulario nacional y democrático de alguna manera. El reivindicar la industria, la producción, el sentido nacional de las empresas, forma parte de un discurso que fue tachado después de la muerte de General Perón, y que vino a ser reemplazado por la eficacia y la eficiencia, por el negocio, por lo que sí es financieramente rentable. Los tecnicismos de los Chicago Boys, digamos. Exactamente, fue el consenso de Washington aplicado hasta en su lenguaje. Una forma de romper la defensa de la soberanía nacional también fue cambiarle el sentido del lenguaje. Quitándonos las palabras fundamentales, digamos, que parece algo no tan importante, digamos, cambiar el vocabulario, pero sí, porque se reemplazan las palabras, por ejemplo, en los términos económicos, la palabra producción, orientación nacional, de la economía, digamos, tiene mucho que ver con esta línea política que vos decías que había sido tachada del vocabulario para ser reemplazada por otro. Claro, sobre esto, más puntualmente, no solo tanto sobre el consenso de Washington, sino sobre cuáles han sido las últimas cifras que ha tenido YPF en los últimos meses, en los últimos años. Es lo que vamos a ir describiendo un poco rápidamente para discutirlo en el próximo bloque. Decía ahí en la nota de una máquina de distribuir ganancias del oro negro que sacó en Página 12, que de diciembre del 2007 al mismo mes 2010, para decir en 3 años, la baja de las reservas fueron del 15% en crudo y 32% de gas. Gas natural, exactamente. Además, desde 2008 hasta 2010,
las remesas, para ir complementando esta información, para que se dé cuenta de lo que vamos a discutir, las ganancias que tuvo YPF en el periodo 2008-2010 fueron de 13.380 millones de dólares, de los cuales se distribuyó entre sus accionistas el 90%, en tanto que las inversiones que se realizaron en este periodo fueron de 1.400 millones, aproximadamente 1.400 millones de dólares, digamos, lo que es una diferencia enorme entre los 13.380 millones que resultaron de ganancia en este mismo periodo. Así, para ir articulando más o menos, que usted, el radio escucha, sacará sus conclusiones al respecto. Vale, decir, la producción de gas natural ha disminuido el 4,7% en este periodo de tiempo que estamos hablando, mientras que las reservas de crudo pasaron de 618.000 millones de barriles a 580.000 millones al año siguiente. El mismo año solo se exploraron 2 nuevos pozos, y en cuanto al gas, la reserva disminuyó el 3,7 billones de pies cúbicos a 3,1 billones al año siguiente, una merma del 16%. Si hablamos del refinamiento, y si nos acordamos de esos pasos de la producción del petróleo y de la nafta y los combustibles, la disminución era del 5,4% de los 328.000 barriles por día respecto al procesado en 2008. Sin embargo, en 2010 la utilidad neta de YPF Repsol tuvo un incremento del 56%. Las ventas de la compañía aumentaron un 28,7%, pero la producción a su vez cayó un 7%. Claro, eso es un poco raro, puesto que el aumento de la venta y el crecimiento de las utilidades se hizo después de la crisis que hubo en el 2009, entonces que mermaron la compra y la exportación a nivel mundial, y que en 2010 tuvo un repunte interesante. Sin embargo, esa producción terminó cayendo, no se condice con el aumento que era necesario tener para satisfacer la demanda interna y externa. Muy bien, seguimos con el tema del Repsol de YPF y la atención con el gobierno nacional. Estábamos hablando recién de de alguna forma la escasez de inversiones que ha habido en la Argentina por parte de las empresas privadas que manejan hoy YPF. Usted tenía ahí unos datos de cómo empieza a hacerse cargo el grupo Eskenazi de la parte que correspondía a Repsol y que también nos corresponde a los argentinos. Exactamente, particularmente, digamos, queremos destacar este asunto de la participación de la familia Eskenazi en el directorio de YPF, porque la intención, digamos, en principio de la formalización de esta participación era revertir esta situación que no tiene 4 o 5 años como los datos que nosotros hemos estado dando en el bloque anterior, sino que tiene mucho más años desde la privatización de la empresa YPF más o menos, y se trata más o menos de lo siguiente. En febrero de 2008 la familia Eskenazi formaliza su ingreso al directorio de YPF con un 14,9% de las acciones. Luego ejerció otra opción de compra al llegar al 15,46%, y finalmente en marzo de 2011 adquirió otro 10% de las acciones de las empresas. Así, el 30 de octubre del 2011, la distribución del capital accionario de YPF es la siguiente: el 57,4% en manos del grupo Repsol, mientras que el 25,5% del grupo Petersen, dejando un 17,1% en capital flotante, que ya está en la bolsa. De esta manera, con esta distribución empresarial, YPF es hoy un importante productor de hidrocarburos del país, por el 34% del petróleo y el 23% del gas natural. Cabe destacar, y esto lo destaca la revista Debate, al momento de su privatización en el 92 estaba a cargo del 62% de la extracción hidrocarburífera en forma directa. Con estas 3 refinerías concentra el 54% de la capacidad instalada de refinación de crudo del país y el 55,4% de la oferta de combustible líquido obtenido en la refinación local del petróleo. Estos datos parecen números a simple vista. Lo importante de esto es cómo consigue lo que estamos describiendo ahora, ese 25% en el capital de la empresa, de lo que fue Repsol YPF. En realidad lo recibe en base a ciertos préstamos que le hacen algunos bancos. Uno no tiene unos cuantos millones en el bolsillo dando vueltas para comprar la empresa Repsol YPF. Eskenazi lo que hace es pedir prestado a muchos bancos, e incluso le presta plata para comprar Repsol, la propia Repsol, en una maniobra económica de tinte legal.
pero de alguna forma y por contrato, YPF no tiene que devolver, tiene que repartir sus utilidades en un 90%, mientras que otras petroleras lo hacen entre un 30 o un 40%. Si me deja ser un poquito más preciso, les puedo decir, a ver, el promedio de las principales petroleras del mundo reparte el 25% de sus ganancias. Shell reparte el 30%, la British Petroleum entre el 30 y 40%, la única empresa que reparte el 90% o más por un acuerdo convalidado por el Estado argentino es YPF. De manera tal que para pagar esas utilidades y encima devolver la plata que quedó prestada para comprar la empresa, necesita tener un margen de ganancia que lo va a hacer en cuanto, digamos, basándose en la especulación con el precio de la nafta y no haciendo las inversiones correspondientes que recién estábamos describiendo al principio. Exactamente, y además le quiero dar un detalle con respecto a esta, digamos, análisis que hacemos o comparación entre la distribución de las utilidades de las empresas que usted acaba de hacer a nivel mundial, digamos, con la British Petroleum y la Shell, además de los 13.380 millones que se obtuvieron de las utilidades desde el periodo 2008-2010, del cual se repartió el 90%, al fin y al cabo de ese periodo se terminaron repartiendo 18.628 millones entre los accionistas de YPF por utilidades a futuro, es decir, sobre la previsión de las ganancias que iba a obtener al periodo siguiente. YPF se repartieron esta cantidad, que son más o menos 5.000 millones de dólares más que se repartieron en ese periodo a partir de las producciones a futuro que hicieron. O sea, acá se nota la diferencia enorme. Y bueno, viene el punto, digamos, que queremos entrar en discusión nosotros, que queremos que se debata, es el asunto de las inversiones, porque al fin y al cabo estas grandes remesas que se terminan repartiendo los integrantes del directorio de YPF se dan a partir de la no inversión y de la no inversión en la exploración y la explotación, y menos en instalaciones para la derivación de los productos del petróleo, de la extracción que ya se hace, digamos. No se aumenta, está bien, no aumenta la producción y la extracción del petróleo, tampoco se aumenta sobre esta de la extracción ya existente la producción de derivados. Y todas estas ganancias que nosotros estábamos mencionando en detalle que hace la empresa Repsol YPF se obtiene a partir de no invertir. Ahí un detalle nada más. Dice entre los argumentos de la presentación del balance que se hizo en España, que le hizo España al gobierno español, porque tiene que hacer la presentación de los balances anuales, que por ejemplo en el periodo 2009, digamos, en todos los años que el periodo 2008 a la actualidad se han registrado baja en las inversiones, baja en las reservas y baja en las producciones. En el periodo 2009 el balance decía que esto se debía al gran impacto de la crisis y a huelgas que habían habido de los sindicatos de las empresas en la Argentina, digamos, y no le atribuye, sin embargo, una causa a estos déficits que he marcado, la falta de inversiones, que es la causa real de todo esto. Que ahí esconde un debate de fondo, recién lo estábamos discutiendo en el corte anterior con Ladislao. El tema de que salta ahora, el despiole que está armándose desde los medios de comunicación también, la tensión que está generando el gobierno, digamos, por una cuestión de negociación con las cabezas de estas empresas para que pongan el dinero donde tienen que ponerlo, en realidad esconde de fondo la importancia de la estrategia que sería tener para nosotros un recurso petrolero como el que tenemos en un país donde el atraso industrial solamente encontró su enemigo más feroz en el peronismo ya hace algunos años atrás. Recién ahora estamos recuperando un debate y con palabras que corresponden desde el general Mosconi con Irigoyen en su momento hasta las reformas del peronismo con respecto a su plan de minería y de petróleo también. Este debate esconde detrás una cuestión fundamental, que es la renacionalización de la empresa YPF. No lo dicen con estas palabras, hablan de estatización, hablan de una puja, digamos, en la atención de quién hace más inversiones, por qué y cómo, de si Genasi era o no amigo de Néstor Kirchner, etc.
y se está escondiendo todavía cuál sería la importancia de renacionalizar el petróleo o la reserva petrolera y la empresa justamente que lo va a explotar, solamente para tener una ganancia y el recurso que es estratégico a la hora de plantear un plan industrial que abarque a la nación entera. Ahí nos está pasando un dato del director de la revista Integración Nacional que dice que Bolivia aumentó un 300% su recaudación tras la nacionalización de sus recursos. De alguna forma, eso nos deja ver Bolivia, o sea, Bolivia no conoció al peronismo ni al irigoyenismo. Bolivia está recién haciendo sus primeros pasos en la conformación de un Estado y que todavía tiene ese déficit de llamarlo plurinacional, digamos, y haciendo a veces gala de esto. No conformó al Estado que ha tenido la Argentina, por ejemplo, el 45-55, pero Bolivia, con Solís Rada a la cabeza, estuvo a la altura de poder nacionalizar las empresas petroleras y entonces ha sacado un 300% de recaudación para esto. O sea, acabo de imaginar en este momento cuáles serían las ganancias, digamos, la recaudación que haría el Estado con respecto a estos números que nosotros estábamos diciendo que es las utilidades que obtiene la empresa Repsol YPF anualmente. Imagínense si de 13.380 millones de dólares de esa plata un porcentaje mucho mayor quedara en manos del Estado, digamos, y el Estado lo orientara hacia a profundizar algunas de las políticas sociales. Por ejemplo, digamos, estoy citando un ejemplo. Lo que cabe acá destacar es que si hubiera una nacionalización o una estatización de una parte de las acciones de las empresas Repsol YPF, ¿cuáles serían las ganancias? ¿Cuáles serían la recaudación del Estado al respecto? Sería una suma importantísima teniendo en cuenta estos datos que nosotros estábamos mencionando. Y además de ya con la producción que hay actualmente de petróleo, con el descenso de las reservas y el descenso de las inversiones, imaginemos si el Estado Nacional utilizándola o llevando a cabo la bandera que está reclamando en este momento, que es que se hagan las inversiones pertinentes para poder aumentar la producción, y la producción nada más, ni hablemos de derivados, por ejemplo, imagínense si la recaudación al respecto no sería mucho menor invirtiendo en este sector de la economía que es el petróleo. Incluso hay que plantearse también la utilidad de la renacionalización en la Argentina, en tanto y en cuanto para qué se utiliza la renta sacada de la exportación o por lo menos para bajar la tensión que genera en los salarios de los argentinos este aumento del barril que se está peleando con el precio a nivel mundial del barril de petróleo. De alguna forma forma parte de la discusión de la nacionalización la cuestión de en qué se va a reconvertir la renta petrolífera. Así como nosotros discutimos alguna vez en qué se puede reconvertir la renta de la minería, lo podemos hacer acá. No solamente en la cuestión del precio del combustible, sino también en una cuestión estratégica industrial y también del cuidado del medio ambiente. Antes de cerrar el programa, yo quería citar dos cosas. Una ahí que tiene usted en el libro de Juan Domingo Perón, que está editado en el 73, y una que he sacado de una nota de Gabriel Aníbal Delgado, del blog de él, que habla de Mosconi e YPF. Es una cita de Mosconi, que dice que resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones al capital extranjero, en lugar de reservar tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Y ahí, en una línea temporal y aparte ideológica, lo retoma Perón en la acción económica que hace en el 73, abriendo una frase de su plan económico que es más que interesante. Exactamente, con respecto a los combustibles y a los planes de gobierno del general Juan Domingo Perón, dice lo siguiente: el objetivo fundamental con respecto a los combustibles es, en materia de combustibles, el objetivo fundamental de la nación será lograr el autoabastecimiento del país, en la medida exigida por su expansión económica y las necesidades del bienestar de la población y la seguridad nacional. Tremenda frase de general. Además, permítame un párrafo, citar otro párrafo, digamos, con respecto a la Constitución del 49, la reforma de la Constitución del 49, que se hace con respecto a esta política de los recursos naturales.
en la Constitución de 49 queda establecido que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. La Constitución en ese momento avalaba el carácter nacional de la orientación y la explotación de los recursos naturales, y las necesidades fundamentales eran el abastecimiento del mercado interno y la satisfacción de las necesidades de los argentinos, básicamente, era lo fundamental. Lo interesante acá es que si usted se ha quedado con alguna duda o quiere saber o quiere repasar las posiciones que estamos poniendo en este programa, lo puede hacer en la revista Integración Nacional, rinacional.com.ar. Y si no, que esto es lo más interesante de todo, usted lo puede tener en formato papel. Vamos a sacar la semana que viene la revista del segundo aniversario, hace 2 años que estamos sacando esta revista, habiéndola empezado pequeña y en blanco y negro, ahora está grande y en colores. Y tiene una página de internet. Y tiene una página de internet con 67.000 entradas. Digo, para que vean la importancia de este segundo aniversario. En el número 28 de esta revista vamos a hablar fundamentalmente sobre este tema. Nunca ha estado tan claro la relación entre la minería, el petróleo y la recuperación de la soberanía adentro y también en las Malvinas, que son argentinas, toda unida en una reivindicación de la nación latinoamericana y sus recursos. Hace mucho tiempo que el mundo no vivía una situación tal que nos permitiese discutir todos los días sobre una novedad de este tipo y poderlo relacionar con lo que está pasando a nivel mundial. Y en verano, si se me permite el detalle, un 7 de febrero discutiendo arduamente sobre asuntos de política. Que normalmente la gente se toma vacaciones hasta en la política misma. Bueno, nosotros no nos tomamos vacaciones, pero nos vamos a ir a almorzar porque ya es tarde y están llorando los estómagos. Siendo las 14:12 y agradeciendo a todos ustedes que nos hayan estado escuchando e invitándonos el día de mañana a aprender de nuevo la radio y o la internet a la 1 de la tarde con otros conductores, pero con un tema más o menos parecido, seguramente tendrá algo que ver con la política. Nosotros vamos a despedir. Agradeciéndoles a todos ustedes haber estado en el fondo. Gracias, Alejandro, por estar acompañándonos. Un gusto, como siempre. Y a los muchachos que nos están ahí apoyando con la cámara, el Yael, y con la operación, el William Salazar Fernández. Vamos a felicitar a Yael Vera porque parece que ha conseguido trabajo en una plaza, parece que va a ser de barrendero. Así que vamos a mandarle saludos a Yael. Lo vamos a comentar en el programa de mañana, seguramente vamos a ser más que largos en ese tema. Señoras y señores, nos despedimos sin antes olvidarnos de que Malvinas volveremos.